víctimas por defender los derechos de otras personas. Sofía, además de su larga trayectoria en esta materia, representa a esos abogados y abogadas que llevaron estas causas tan difíciles, en épocas históricas tan difíciles, y las llevaron con todo su empeño, con toda su dedicación, con muchísimo coraje. Entonces, Sofía a mí me parecía especialmente relevante, y se lo comenté cuando tuvimos oportunidad de comunicarnos, de que sea en este lugar, porque en definitiva nosotros en la universidad formamos a los futuros profesionales del derecho, pero después el ejercicio de la profesión se da en el ámbito de nuestro colegio. Entonces, no puedo dejar de destacar este aspecto. Hoy es bastante sencillo hablar de estos temas, de debatir. Afortunadamente estamos celebrando los 40 años de democracia y es bastante común, afortunadamente también, poder hablar con tranquilidad de lo que pasó en nuestra historia más nefasta, ¿no? Pero hubo épocas donde obviamente no solo no se podía hablar, y en esa época había abogados y abogadas que se presentaban y ponían el cuerpo en defensa de esas personas que fueron desaparecidos, asesinados, y otros no llegaron a eso, pero tuvieron que irse del país. Entonces, Sofía, muchísimas gracias, es un placer, y te escuchamos con todas las ganas. Muchísimas gracias por invitarme. No sé si merezco tantos elogios, pero voy a tratar de presentar lo que se hizo con la justicia francesa y a lo mejor, digamos, ilustrar esa larga lucha de los derechos humanos. El título de la conferencia es cierto para ustedes que son o abogados o juristas o futuros. Es un título bastante provocativo, porque uno se puede preguntar, pero ¿cómo puede ser que un país que no fue el lugar del crimen, como Francia, de repente se pone a juzgar a gente que cometió crímenes a miles de kilómetros, es decir, en ese caso en la Argentina? Porque ustedes saben que en materia de jurisdicción penal es el lugar de la comisión del crimen que determina la competencia. ¿Por qué? Porque la primera víctima de un crimen, de un hecho penal, es la sociedad, es el orden público que de repente fue atacado, a veces destruido. Por eso que es siempre el lugar donde se cometió el crimen que juzga. Ahí, ¿cómo puede ser que Francia se haya otorgado ese privilegio de juzgar? Francia tiene un artículo en su ley que se llama, que seguramente ustedes conocen, que se llama la competencia personal pasiva. Es decir, que cuando la víctima es de nacionalidad francesa, aun si desapareció en la Luna en marzo o en la Argentina, la jurisdicción francesa tiene jurisdicción para juzgar. Es sobre la base de ese artículo que se pudieron abrir juicios en Francia. Después uno se puede preguntar si base jurídica, el crimen de lesa humanidad, de los artículos normales de crimen, secuestro, torturas, maltrato, la base jurídica del genocidio. Y ahí entramos en una página bastante negra de la historia jurídica, judicial y francesa. El asunto es el siguiente. Francia tiene en su corpus jurídico, legal, el crimen de lesa humanidad. Eso existe desde el Tratado de Londres, al fin de la Segunda Guerra Mundial, que instituye el Tribunal de Nuremberg para juzgar a las potencias del eje, es decir, Alemania e Italia. Entonces, ese artículo que hace una descripción precisa, el artículo 6C, de lo que es un crimen de lesa humanidad,
forma parte de la ley francesa. Después se incorporó aún más de manera abierta a través de un artículo en el 64 sobre la imprescriptibilidad de ese crimen. Se dijo el crimen de lesa humanidad es imprescriptible. Porque como usted lo saben también, los estatutos del Tribunal de Nuremberg fue escrito por gente de ascendencia jurídica anglosajona y la prescripción no funciona para nada de la misma manera. Entonces no se pensó en eso. Derecho latino francés se ordenó se decidió que eran imprescriptibles. Entonces, hay varios juicios que se abrieron en Francia después de la Segunda Guerra Mundial para juzgar a colaboradores diversos. Uno que ustedes seguramente conocen es Klaus Barbie en Lyon, y el último fue Maurice Papon en Bordeaux. Ahí fueron todos condenados sobre la base del crimen de lesa humanidad. Hasta que en los 90 una persona tuvo la idea de presentar una querella sobre la base del crimen de lesa humanidad por los maltratos que había recibido, según él, en un campo de presos en Indochina. Ahí no estábamos más con las grandes figuras del eje. Estábamos en la guerra colonialista francesa, la primera, la más evidente, en aquella época fue Indochina. Y salió una decisión de la Corte de Casación en el 92 diciendo, no, la figura del crimen de lesa humanidad no se puede aplicar afuera de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que cuando uno abre los estatutos de Nuremberg hay una primera frase que dice, que es una especie de declaración, estamos acá reunidos para juzgar a las potencias del eje. Entonces, ¿qué hicieron los jueces franceses? Y tomaron esa declaración, ese anuncio, como un elemento de competencia, de jurisdicción, y lo pusieron como un elemento constitutivo del crimen. Es decir, que ahora el crimen de lesa humanidad en derecho francés no es solamente un asesinato de manera sistemática, un secuestro, lo que sea. No, tiene que ser cometido durante la Segunda Guerra Mundial, que es un elemento totalmente temporal que no tiene nada que ver con la constitución de un crimen. Y significa que es en realidad el verdugo, el momento en el cual el verdugo actuó, que define si se puede considerar un crimen de lesa humanidad o no. A todos los que están acá en esa sala, que son todos juristas, es evidente que es una decisión aberrante en muchos aspectos. Primero, el aspecto moral, y segunda cosa, el aspecto del respeto del derecho. Tiene como consecuencia que todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron entre el 45, fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta la reforma del Código Francés Penal y del Código Penal, 94, no hay crímenes de lesa humanidad. No existe. La tierra fue totalmente pacífica. Es algo que no existe. ¿Por qué todo esto? Yo pienso que ustedes conocen la razón por lo que se llama la raison d'état, es decir, que en ningún momento el gobierno francés de aquella época quería que se pueda abrir el accionar del ejército francés o de su cúpula, ni en Indochina ni en Argelia. Después hubo leyes de amnistía, etcétera, pero el ejército francés queda hasta el día de hoy, en respeto a lo que hizo en Indochina y Argelia, totalmente impune. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando se va a tratar de presentar las querellas ante la jurisdicción francesa por los franceses desaparecidos, por algunos en Chile y la mayoría en la Argentina,
se va a plantear el problema. ¿Sobre qué base jurídica? Si presentamos sobre la base jurídica habitual del crimen, prescripción de 10 años, desde la fecha de la comisión. Si presentamos sobre el crimen de lesa humanidad, ahí el juez va a decir, ah, no, es imposible porque la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, igual yo presenté las querellas. La primera querella, digamos, sobre la Mojas no hacía falta porque todavía estaba, digamos, vigente, la prescripción no estaba adquirida. Pero para todos los demás, las demás querellas, 11, ahí se presentaba el problema. Igual la presenté, pero presenté con un paracaídas de seguridad, que era la figura del crimen continuo. Entonces, gracias a esa disposición, que es solamente de la jurisprudencia, se considera que el secuestro, que corresponde a la desaparición de ustedes, que el secuestro es un crimen continuo y que entonces, hasta que se descubra un cuerpo o que la persona aparezca viva, no hay prescripción adquisitiva. Entonces se pudo presentar, pero se puso presentar ¿qué? Solamente el caso de los desaparecidos. El caso, por ejemplo, de un cura, Gabriel Longueville, es siempre muy importante cuando se habla de ese tipo de caso, de citar el nombre de la víctima, de no solamente decir por facilidad lingüística la víctima. Siempre me dedico a citar el nombre de la víctima. Entonces, Gabriel Longueville es un caso conocido acá, el Gabriel Longueville, porque está ligado al caso de Enrique Angelelli, que fue asesinado en un accidente de auto totalmente montado, porque él se iba a investigar sobre la muerte en Chamical de Gabriel justamente y de Bernier, digamos, la persona que trabajaba con él. Entonces ahí el juez me dijo, no, imposible. El cuerpo reapareció 48 horas, salvajemente torturado y no se puede aceptar. Apelé y al final se pudo aceptar sobre, digamos, una especie de, ¿cómo decir?, una manera un poco diferente de presentar los casos. Pero también se dejaban, los asesinados, se dejaban los torturados, los sobrevivientes, de los cuales nunca se podía hablar, que nunca pudieron llegar a la justicia francesa. Pero aún si fue una justicia muy restringida, fue una justicia muy activa. Con los pocos casos que se podía presentar sobre la base del crimen continuo, fue una justicia que hizo muchas cosas. La primera querella que presenté en el 98 fue un poco en el, ¿cómo decir?, en el soplo de la detención de Augusto Pinochet en Londres, el 16 de septiembre del 98. Ahí eso provocó, bueno, fue como digo, un terremoto total. Y ustedes se acuerdan que fue un apellido de Baltasar Garzón. Baltasar Garzón lo presentó en el marco del Plan Cóndor, porque el juez español que estaba a cargo de esos casos, Manuel Castellón, no se animaba a pedir la detención de Pinochet. Pinochet estaba hospitalizado en Londres, también venía a averiguar cómo andaba la venta de armas y sus cuentas bancarias. Entonces ahí el Castellón dijo no, y Baltasar Garzón sí se anima en una semana, es el que me contó todo esto, en una semana redactó el pedido y llegó a tiempo y Pinochet fue detenido así en Londres. Bueno, yo no vuelvo sobre toda esa etapa, que fue un momento de gran movilización. Y la justicia francesa no podía, después del antecedente de Astiz, Francia que había entregado la primera decisión de ese tipo, no se podía quedar totalmente inmóvil mirando lo que pasaba entre Londres y Madrid.
Y entonces, en ese momento favorable, yo presenté la primera querella por un francés desaparecido en Temuco durante la dictadura chilena y después de un francés, Jean-Yves Claudet, que era agente del MIR, pero que desapareció en la Argentina en el 30 de octubre del 75 por la AAA o otros paramilitares de la misma agua. Y después, bueno, presenté muchas otras querellas que siempre fueron aceptadas. Cuando digo que fue una justicia activa, el primer juez que se nombró, Roger Leloir, era un ex policía, una persona muy activa y muy tenaz. Cuando ya tenía una persona así en su mirada, no la abandonaba. Se apasionó para esos casos, de los cuales no sabía absolutamente nada, y al final, bueno, vino a ser una especie de experto. Y cuando yo le presenté por primera vez la posibilidad de detener en el exterior un supuesto represor argentino, él me siguió totalmente durante 15 días, más de 15 días, fue un mes en realidad, y así pudimos detener a Jorge Olivera. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese caso. Olivera era uno de los imputados en el caso que yo había presentado como tal antes, cuando presenté la querella de la desaparición de Marianne Ries en el norte de la Argentina. Él pertenecía al RIM, que era un regimiento de infantería de montaña, 608, algo por el estilo, no me acuerdo exactamente el número del regimiento. Entonces el juez estaba apasionado, dijo, sí, vamos. El problema es que Jorge Olivera había venido en la Corte de Estrasburgo para presentar una querella contra Margaret Thatcher por haber hundido el Belgrano durante la Guerra de Malvinas. Entonces Olivera estaba protegido como tal, como abogado que presenta una querella. Imposible detenerlo. Entonces teníamos que esperar que se vaya de Estrasburgo con el peligro que se vuelva a la Argentina, país en ese momento totalmente impune, y que, bueno, se nos escapara. Pero él tuvo la buena idea de ir a visitar Italia con su mujer. Ahí fue todo un seguimiento de policía, bueno, yo movilicé muchísima gente para... Bueno, al final pude obtener el número del vuelo que él iba a tomar desde Roma para volver a la Argentina. Y la policía italiana ahí la detuvo. Eso fue también un terremoto en la Argentina, a lo mejor los menos jóvenes de ustedes se pueden acordar, porque fue el primer argentino imputado de crímenes de lesa humanidad, aún si, digamos, siempre yo usaba esa palabra, ¿okay? Yo no me quedaba con la palabra de los crímenes habituales. Entonces fue la primera vez que se detuvo así en el exterior una persona con el peligro de una extradición hacia Francia. La justicia italiana jugó un papel muy turbio en toda esa historia y un buen día lo liberó a Olivera y nunca fue extraditado a Francia. No fue extraditado a Francia, pero cuando se anulan las leyes en la Argentina de impunidad, cuando se abren y reabren juicios, ahí Olivera fue condenado. Y yo leí hace muy poco en el diario, hoy, que Olivera fue una persona que era el rey del escape, se escapaba de cualquier manera y ahora trataba una vez más de escaparse porque falsificó certificados médicos y entonces volvió a la cárcel de nuevo por eso. Fue una historia un poco sin fin. La segunda persona que fue en la misma época fue en el 2000, en el verano del 2000, fue Cavallo, me olvidé su nombre que se me escapa por ahora. También yo no sé si ustedes se acuerdan de ese caso.
El problema con Cavallo es que el juez me decía, pero yo no tengo evidencia suficiente de que Cavallo estuvo, porque Cavallo actuaba en la ESMA, estuvo en contacto con las monjas. Me dice, yo no puedo hacer nada. Usted tiene que ver con Garzón para tratar de detenerlo lo antes posible. Me habían llamado para hacer eso durante la noche la Asociación de los ex desaparecidos Argentina a las 2 de la mañana, pensando que bueno, la justicia francesa podía hacer milagros. Entonces ahí también fue todo un trabajo enorme para poder convencer. Garzón estaba de vacaciones, tuve que convencer a Manuel Polanco, que después fue un juez español que lo reemplazaba, que se ocupó del genocidio en Guatemala. Y Polanco, bueno, finalmente al último momento aceptó mandar un orden de captura, porque el gran peligro era que de repente la prensa mexicana no había podido esperar y publicó que Cavallo, que había ganado ¿cómo se llama? Un mercado público de chapas de los vehículos mexicanos, se escapara a la Argentina. Era un país seguro en aquella época Argentina. Estamos en el 2001, no había ninguna anulación de leyes ni nada por el momento. Entonces, para él, su primer gesto fue, por supuesto, tratar de irse de vuelta a la Argentina. Pero alcancé a través de Interpol a que lo detuvieron. El jefe de Interpol en Bunson fue muy activo, pero me decía, no, si yo no recibo un orden de captura dentro de un día, después 10 horas, después 5 minutos, lo voy a liberar. Y al final Cavallo toma el avión hace una escala misteriosa en Cancún y ahí llega el orden de captura de Polanco. Y gracias a eso él está extraditado extraditado a España y después fue extraditado a Argentina y fue condenado a la Argentina. Entonces, por eso que fue una justicia la justicia francesa, que realmente se dio mucho para que la gente que se podía detener se pudiera detener, lo que era muy difícil. En el caso chileno no hubo tantos acontecimientos y finalmente el juicio se pudo abrir contra la dictadura chilena solamente con 4 imputados, cuando en el caso argentino había algo como 11, 12. Entonces hubo una decisión histórica en la Cour d'Assises en París, fue el 17 de diciembre del 2010, que condena a toda una cúpula de responsables chilenos. Yo tuve siempre la impresión de que sin tener elementos, que si la justicia francesa aceptó de repente, después de 12 años de instrucción, mandar el caso ante la Cour d'Assises, fue porque Pinochet estaba muerto. Pinochet había fallecido 2 años antes. En el caso argentino, el caso está todavía abierto. Bueno, esperamos con la jueza, que ahora está a cargo, esperamos poder clausurar la instrucción y mandarlo ante la Cour d'Assises, la misma Cour d'Assises que la de los chilenos. Pero la posición de la justicia francesa, que me parece una posición, por supuesto, totalmente
adecuada es que cuando hay una decisión firme de la justicia argentina, que es la justicia natural de esos crímenes. Nosotros somos justicias, qué sé yo, ayudantes, paralelas de una cierta manera. Cuando hay una decisión definitiva de la justicia argentina sobre uno de los imputados que están en los casos franceses, ahí Francia se retira. Pero si no, digamos, tenemos toda la posibilidad, por supuesto, de juzgar. Por supuesto, Francia va a juzgar de la misma manera los casos argentinos que los casos chilenos, siempre sobre la base de crímenes simples. Y una cosa que yo dije antes, que, bueno, por supuesto, es una aberración. Retener solamente casos individuales, es decir, que bueno, tal persona asesinó, mató a tal otra, es negar un elemento muy importante de la justicia acá en la Argentina, que es el terrorismo de Estado. A considerar que no es un crimen de lesa humanidad, no se considera que es un plan sistemático de eliminación de seres humanos, se considera que son solamente crímenes como el vecino que va a matar, no sé, a su mujer o a su cuñado por una razón u otra, que son crímenes individuales que se deben al azar, a lo que sea, pero no a un plan sistemático de un Estado de eliminar a personas. Eso a nivel jurídico, a nivel histórico, a nivel moral, es por supuesto inaceptable. Decir que nosotros siempre, en la justicia francesa, digamos, nos tuvimos que manejar adentro de un marco extremadamente estrecho, pero que fue, como yo lo decía, activo. Hay algo que siempre cuando hablo de la justicia argentina subrayo, es el juicio a la Junta. Ya sé que acá es un juicio que, no voy a decir que está olvidado, ahora con la película aún menos, pero es un juicio que, digamos, pasó un poco a la historia. Y ayer lo expliqué, ese juicio es uno de los únicos en la historia, con el juicio griego contra los coroneles, que puso en el banquillo a sus torturadores, a sus tiranos, poco tiempo después del retorno de la democracia, es decir, que no se ponen viejos de hace 30 años o a veces gente que no existe más, se agarra la historia en vivo, en inmediato, que juzgó con sus jueces, que juzgó con sus leyes. En ningún momento fue un juicio ad hoc, afuera del ámbito judicial normal, como el juicio de Arusha, como Yugoslavia y como muchos otros. La mayoría son juicios ad hoc en realidad. Y tampoco es, por supuesto, una comisión por la verdad y la reparación, comisiones siempre se olvidan de una palabra esencial que es la justicia. Fue realmente un verdadero juicio penal contra criminales. Entonces, lo subrayo porque son hechos en la historia que exigen de los jueces que lo llevan adelante, exigen mucho coraje, mucha intuición política también, y que son extremadamente raros. Conozco esos dos casos y ningún otro. Así que siempre quiero que se recuerde eso. Por supuesto, es un elemento que menciono mucho más en Francia, porque tengo mucho más oportunidades de presentar esos casos allá. Entonces, me pareció importante un poco que si la justicia francesa no es una justicia natural, ni tampoco la italiana, ni tampoco la alemana, ni tampoco la española,
fueron justicias que actuaron durante los 20 años de inmunidad total en la Argentina, las leyes todavía no se habían derogado, y fueron justicias que de una cierta manera abrieron el camino, pusieron de relieve el hecho de que nosotros juzgamos porque ustedes no lo hacen. Yo mencioné la justicia italiana, que fue muy activa, que comparte con la justicia francesa esa competencia personal pasiva, que también comparte con Francia un artículo sobre la posibilidad de juzgar por contumacia. Son los dos únicos países europeos que pueden hacerlo. España puede juzgar, pero no por contumacia. Alemania también, pero no por contumacia. Entonces son juicios que separan. España, por ejemplo, la única cosa que pudo hacer fue poner en el banquillo a Alfredo Silingo, que se entregó pensando que no iba a pasar nada. Entonces, durante esa época de impunidad en la Argentina, el accionar judicial de la justicia francesa, extranjeras, europeas. Hubo otras cosas, por ejemplo, la Knesset, el Parlamento israelí, abrió una comisión, pero fue solamente una comisión, que primero fue una especie de ejemplo, de acusación, de ustedes tienen que juzgar, no es nuestro papel, pero lo hacemos. También son justicias que acumularon muchísimas informaciones. Ya sé que acá se abrió en la Argentina lo que se llamó los juicios por la verdad, cuando no se podía juzgar, es decir, que se llevaba una especie de instrucción, pero no llevaba hasta la condena por la impunidad. Y también fue una manera de juntar una instrucción, digamos, un cuerpo de informaciones muy, muy importante. Eso fue un aporte, y los jueces europeos en aquel momento, yo me acuerdo muy bien, entre los jueces franceses e italianos se intercambiaban informaciones, y después fue lo mismo cuando en la Argentina por fin se pudieron abrir esos casos. Yo terminaría un poco como terminé ayer, subrayando el hecho de que ahora, con la reapertura y apertura de los juicios, las condenas que se pronuncian, Argentina sigue teniendo un papel muy excepcional en la historia de la justicia mundial. Es decir, que está acumulando una jurisprudencia de perseguimiento y castigo a criminales de lesa humanidad. Es un elemento que se debe a la acción de la justicia argentina y de ninguna otra. Las francesas, italianas, los italianos condenaron muchísimo, porque hay muchos italo-argentinos, mucho más que franco-argentinos, que hay bastante poco, y además muchas veces es una nacionalidad cuando existió que se perdió. En Italia digamos, fue un país y sigue siendo un país muy, muy activo. Entonces, fue un elemento de la justicia argentina que también, como yo mencioné, el juicio a la Junta es excepcional. La justicia argentina está dejando un testimonio sobre el castigo de los criminales de lesa humanidad inédito en el mundo. Espero que no se tenga nunca que usar de nuevo, pero si lamentablemente se sigue juzgando en otros países, ahí está, y eso es el trabajo de esa justicia argentina dedicada a los derechos humanos y a su defensa. Les agradezco. Si ustedes me permiten, me voy a servir un vaso de agua.
Sí. No sé si preguntas estaban, pero estoy dispuesta. Sí. No sé, ya empezaron. Al doctor Cañón. Bueno, por si no se escuchó, me preguntaba en relación al trámite de extradición de Astiz, que se solicitó a la justicia de Bahía Blanca. La segunda pregunta es si tuviste intervención o conocimiento en relación al caso de José Osvaldo Ribeiro. ¿Sí? Y por último, ¿qué recepción o qué posición tiene la justicia francesa en relación a la figura de genocidio? Bueno, no son pequeñas preguntas, no sé por cuál empezar. Bueno, empiezo con la extradición de Astiz. La extradición de Astiz nunca se pudo hacer, pero tuve el placer de haber podido obtener su encarcelamiento después de la condena hasta su liberación, lamentablemente. El asunto fue que Francia empezó a mandar un primero pedido de extradición. No existía en aquella época ningún tratado de extradición entre Argentina y Francia. Existió, se firmó hace algo como 3 o 4 años, cuando yo estaba en el medio de la extradición de Mario Sandoval, que fue apellido de Sergio Torres, que estaba a cargo de la ESMA por la desaparición de Hernán Abriata, un joven de arquitectura. Sandoval vivía en Francia y entonces la justicia argentina lo reclamó. Yo tuve el honor de ser la abogada de la República Argentina y bueno, fueron 8 años de lucha porque Sandoval usó todos los recursos posibles de la ley francesa. Pero fueron 8 años, es cierto, pero al final tuvimos una decisión de la Corte de Casación que es, digamos, la que más vale, entre comillas, que reconoce de manera, digamos, sin discusión, que el secuestro es un crimen continuo. Hasta ahora teníamos la decisión de la Cour d'assises, pero era una Cour d'assises, no tiene, por supuesto, la misma fuerza que la Corte de Casación. Entonces, bueno, a veces que tengo, digamos, le quiero agradecer a Sandoval de haber permitido hacer avanzar los derechos humanos en la justicia francesa. Bueno, entonces, volviendo a Astiz, no había, cada país, digamos, funcionaba con sus leyes, que más o menos son las mismas, es decir, que en un proceso de extradición tiene que haber lo que se llama la doble incriminación. El crimen tiene que existir en ambos países. No tiene que ser un crimen prescripto y no tiene que haber un error sobre la persona. Se pide, por ejemplo, un hombre y aparece una mujer, groseramente. Entonces, bueno, en el caso del primer pedido Astiz, la justicia argentina estimó que la doble incriminación, estoy hablando de la época, estábamos en la época de la impunidad en la Argentina, que la doble incriminación no aparece de manera clara. Francia presenta un segundo pedido, ahí, bueno, perfecto. Ese pedido está rechazado por el juez Canale en su época y el fiscal Hugo Cañón, que por, digamos, la aplicación normal de la ley, tanto argentina como francés, representaba la justicia, el pedido francés, digamos, no había un abogado argentino, el equivalente de mi posición en el juicio Sandoval, y entonces ahí Hugo Cañón apeló de la decisión, pero al final no hubo ninguna extradición y
digamos, después siguió hasta, si no me equivoco, hasta casi el 2009 el pedido de extradición. Hubo un montón de, pero digamos, hubo siempre de parte de la justicia francesa buena voluntad para presentar el pedido de extradición, porque digamos, para un juez es todo un trabajo. Argentina siempre lo rechazaba. Y esto está ligado a el caso Ribeiro. ¿Quién era Ribeiro? Ribeiro era la persona responsable, se llamaba Osvaldo, tenía otro nombre que se me escapa por ahora. Osvaldo Ribeiro era responsable de la aplicación del Plan Cóndor en la Argentina junto con Chile, por supuesto. Y es él, por ejemplo, que fue uno de los imputados en el caso de Jean-Yves Claudet, que fue detenido durante la época de la predictadura argentina, más o menos 73-74, él está detenido en Buenos Aires. Entonces, por supuesto, el rol, el papel de Ribeiro. Y Ribeiro es uno, en diciembre del 2001, el juez Roger Leloir, como la instrucción Chile estaba bien avanzada, larga algo como 16 órdenes de captura contra responsables chilenos y contra Ribeiro, el único argentino del paquete, por su papel de coordinación del Plan Cóndor en Buenos Aires junto con la dictadura chilena. Y ahí lo van a detener a Ribeiro, después fue liberado, fue detenido de vuelta, fue liberado, pero eso fue un gesto de buena voluntad de parte de la justicia argentina de primero detenerlo. Pero ¿qué pasa? Él está liberado por segunda vez y ahí de la Rúa, fue el último dictamen del presidente de la Rúa de aquella época, el 21 de diciembre del 2001, de la Rúa firma un decreto diciendo no se extrade más ningún argentino. Después, ese decreto en el 2003 lo anula, fue una de las primeras decisiones del nuevo presidente Néstor Kirchner. Él hace un primer viaje a París, recién elegido, o a lo mejor entre la elección y la investidura, no me acuerdo exactamente, y ahí pedimos varios organismos de derechos humanos de encontrarlo. Los encontramos en el Crillon, un hotel prestigioso de la Place de la Concorde, y le decimos, bueno, primero le dijimos claramente, hay que anular esas leyes terribles. Scélérat, se dice en francés, es la palabra consagrada. Cuando son leyes vergonzosas, son siempre scélérat. No puedo traducir en español. Y entonces, ahí se asusta, digamos un poco, qué está pasando. Le hablamos de Ribeiro, le hablamos del decreto de la Rúa, y entonces cuando vuelve a Buenos Aires anula el decreto de la Rúa. Entonces Ribeiro, ¿qué le pasó? Fue condenado a 16 años de encarcelamiento en el marco del juicio, entre comillas, chileno de la Cour d'Assises. Se escapa, no aparece, por supuesto. Y yo creo que ahora Ribeiro está en un hospital en la Argentina, si no falleció. Mientras tanto, falleció hace poco tiempo con un Alzheimer muy avanzado. Bueno, falleció condenado, pero no encarcelado como otros. Genocidio. El genocidio, como usted sabe, la definición que hacía el jurista Rafael Lemkin, que es el que inventó, entre comillas, esa palabra,
el genocidio, digamos, no pudo ser, la figura no pudo ser incorporada en el Tratado de Londres, en los estatutos. Por eso que la única figura fue la del crimen de lesa humanidad. Entonces, el genocidio en derecho francés está consagrado ahora por un artículo de la misma ley que de repente también en el 94, con la reforma del Código, descubre, así como si nunca hubiera existido antes, el crimen de lesa humanidad. Y entonces, bueno, Francia juzga ahora sobre el crimen de genocidio sin ninguna, digamos, sin ningún vacilamiento jurídico. Puede haber, por supuesto, interacciones políticas, pero si no, es un artículo que en sí no presenta más problemas. Pero es cierto que a veces la separación, la repartición entre el crimen de lesa humanidad y el crimen de genocidio es muy difícil a veces. Yo tengo la tendencia de decir, bueno, que el crimen de lesa humanidad es el crimen contra una persona por lo que hace y el crimen del genocidio por lo que es, que funciona más o menos. Yo les dejo esa reflexión. Buenas noches. De alguna manera, en los últimos tiempos parece estar hablándose en la Argentina del juicio en ausencia, un poco por lo de la AMIA y otro poco bastante por lo de varios genocidas que no están en territorio. ¿Usted qué opina de ese instrumento jurídico? Bueno, primero que existe en derecho francés está aplicado en crímenes ordinarios, entre comillas, como en crímenes políticos o otros. Mi posición es la siguiente. Cuando uno ve lo que pasó en España, es decir, que Baltasar Garzón había juntado una documentación muy importante, pruebas contundentes, y de repente, porque no puede detener a las personas que él haya imputado, se para la justicia. No pasa más nada. La persona, el criminal, el imputado, sigue por el mundo haciendo lo que quiere. Entonces yo diría que no poder jugar por contumacia es una especie de recompensa a la habilidad del criminal o del supuesto criminal de esconderse, de esconder su crimen, de zafar. Se paraliza por yo no voy a decir la inteligencia, la maldad de una persona, se paraliza un poder de la República. Y eso es una situación totalmente aberrante. Yo doy esa precisión, que en derecho francés, si de repente la persona aparece o la policía alcanza a detenerla, se la manda de vuelta ante la misma jurisdicción que lo condenó la primera vez, se anula el juicio anterior, no existe, y se juzga a la persona como si nada hubiera pasado antes. En derecho italiano no, la persona está condenada. Eso fue un tema en Italia con el pedido de la justicia italiana contra los de la Brigada Rojas, que refugiados en Francia, protegidos por la República Francesa, que Italia se pasaba el tiempo en los últimos 10 años reclamando. Francia no los quiso entregar y hubo una decisión famosa hace poco tiempo. Francia se niega definitivamente a extraditarlos. Pero eso, por supuesto, se discutió porque se sabía muy bien que, según la ley italiana, no los iban a mandar ante el tribunal de nuevo. No, iban a la cárcel directamente. En Francia no, se sientan en el banquillo y pelean su defensa. Así que para mí es una ley válida. Es una ley pertinente.
Federal Porteña, ¿se podrán hacer efectivas las órdenes de captura con colaboración de Interpol y países europeos? Bueno, es cierto que ahora la única jurisdicción que abrió ese caso con Servini di Cubría, la jueza Servini di Cubría, toma lugar acá en la Argentina. En España fue una tragedia para Baltasar Garzón eso. Entonces, primero, si va a prosperar esa acción, mejor hacer la pregunta a un abogado argentino que maneja mucho mejor que yo, de eso no hay ninguna duda, la ley argentina en ese caso. Ahora, la pregunta que hace esa persona es más bien qué participación voluntaria, qué ayuda va a aportar una jurisdicción francesa, por ejemplo. Yo diría que acá no es tanto un tema de justicia, es un tema de política. Es cierto que va a depender de si podemos ser útiles en algo, va a depender del color político de los partidos en poder en Francia, en poder en España, en la Argentina. Es muy, digamos, casi imposible por ahora contestar. Todo depende de la evolución de ese juicio. Pero es un juicio muy, digamos, que exige mucho coraje, porque si hubo una omerta total, terrible en la historia, hubo varias, pero digamos en los últimos siglos la más terrible fue la de España. Además, en España, es eso que me contaba Baltasar Garzón, en España lo que es realmente impresionante es que en un pueblito todo el mundo sabe dónde están las fosas comunes, quién está adentro, quién es el responsable, dónde se escondió tal persona. Es algo impresionante. Los chicos robados por el franquismo son miles y miles. Bueno, y nadie se ocupó, pudo ocuparse, porque bueno, la dictadura de Franco después fue feroz, fue muy organizada, muy bien organizada, como la de Pinochet. Argentina tuvo la guerra de las Malvinas, por suerte, que ayudó a poner fin a la dictadura. Pero esa pregunta, yo diría, hay que hacerla a un abogado o un jurista argentino. Bueno, espero que la exposición fue clara y que nos ayudará a todos a seguir luchando por los derechos humanos, porque es una lucha eterna. De los 100 años del colegio y un certificado de su presentación. Bueno, qué bien. Bueno, ¿Hacemos una fotito? Sí. Las promesas se cumplen. Muchas gracias. Qué lindo, como los mismos colores que en París. ¿Se sacó foto con los organizadores? No sé si estarán del instituto. ¿No querés sacarme una foto?